Ok, bueno, primero les voy a explicar en términos generales en qué consiste la discusión y luego les voy a dar vamos a ver cómo se hace, cómo se hace en términos generales una discusión y cómo se argumenta. Ok, la argumentación es la parte que nos interesa más. Entonces, bueno, la discusión, todos han leído una discusión, ¿verdad? En los artículos científicos. Sí. Sí, Ahora sí voy a necesitar que tengan sus micrófonos abiertos porque ahora sí voy a estar pregunta y pregunta, ¿eh? Eh, en las discusiones, ¿quién me dice qué es lo que normalmente se encuentra en la discusión de un artículo? pues como Normalmente. Ajá. las diferentes posturas que se podrían tomar respecto a lo que plantea el artículo, según yo. Las diferentes posturas, ok. Como por ejemplo, a ver, póngame un ejemplo de así muy, que no me lo lean, pues. Pues no sé, o sea, yo una vez leí así como, era una discusión como para ver la conexión o la correlación que había entre dos cosas que habían observado en un estudio. Ajá. ¿Y qué es lo que normalmente te ponen? Te ponen como los argumentos, ¿no? Que sustentan como una postura o su tesis. Sí, la postura de cada cosa que querían relacionar, pues creo. Exacto. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos en términos generales, un artículo científico, y no nada más artículos científicos, sino, por ejemplo, una tesis o cualquier texto que tenga como objetivo convencer a alguien de una postura que tú tienes y además que es una postura relativamente nueva o una postura o una opinión, una opinión, me refiero teórica, etcétera, que no tiene como amplio sustento teórico anterior o previo. Entonces es muy importante la sección de la discusión. No en todos lados se van a encontrar literalmente un letrerito que diga discusión. No es así necesariamente. Pero en términos generales, la parte más importante de un documento científico hoy por hoy es, bueno, considerando que todo lo demás esté bien, es, es la discusión. En la discusión es donde nosotros convencemos a las personas que están leyendo el artículo, la tesis o el documento que sea, es donde los convencemos de que nuestra premisa, nuestra tesis, ¿sí? Es correcta, ¿sí? Pero dando argumentos, ¿ok? No solamente ponemos la tesis, ¿sí? Defendiendo, sin defenderla, no. Sí ponemos argumentos a favor. La técnica más común que se utiliza para esto, para hacer la, la discusión, es la de argumentación. Les voy a compartir pantalla. Bien, ¿ya ven? Sí. 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 ¿Esta también va a estar en Brightspace, Mario? No lo he Esta subido, pero presentación. sí. Sí lo he Ah, subido. ok. ¿Va? Bueno, la argumentación, como aquí dice, bueno, la argumentación es una forma de que nosotros vamos a exponer una idea, ¿sí? Vamos a exponer un pensamiento, vamos a exponer una propuesta o cualquier cosa que queramos exponer, ¿sí? Pero se va a defender con razones, con argumentos, ¿ok? Eso es extremadamente importante. Cuando tú, por ejemplo, dices, a ver, esto lo vamos a ver, lo vemos mucho, por ejemplo, en política, ¿no? Por ejemplo, si un político plantea una idea, cualquiera que sea, pero no da argumentos a favor de la idea, lo más probable es que lo destrocen. Bueno, de todas modas lo van a destrozar, pero lo van a destrozar más bonito, ¿ok? ¿Por qué? Porque el político no está dando las razones, los argumentos válidos que sustenten su exposición, su premisa, su tesis. ¿Va claro? Sí, A ver, déjenme ponerlo en grande. ¿Se sigue viendo bien ahí? ¿Ya se ve en grande? Sí. sí. Ok. ¿Qué características tiene que tener una argumentación?
Bueno, primero que sea clara. ¿Qué quiere decir que sea clara? Porque luego mucha gente dice, pues que sea clara, pero pues nadie te dice que es claro. Bueno, básicamente es que nosotros tenemos, al momento de dar la exposición, los argumentos, tenemos que tener una, sobre todo, este habla tanto de una argumentación, o sea, en vivo, oral, como una argumentación por escrito, ¿eh? El ritmo de la presentación quiere decir que no te pongas a dar un rollo, ¿sí? Como, por ejemplo, hacen muchos políticos, pero que nada más le des vueltas al asunto sin dar argumentos como tal. ¿Ok? Que estés repitiendo una y otra idea una y otra vez. Por ejemplo, eso también lo hacemos los profes, ¿no? Que de repente nos metemos en nuestro rollo y estamos dando vueltas a lo loco. Por eso es muy importante que sea breve, ¿sí? Y que evitemos las redundancias. Entonces, normalmente esto funciona mejor cuando tus ideas las tienes más claras y cuando tienes muy, muy claro y muy practicado qué es lo que quieres argumentar. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues básicamente teniendo no fe, sino teniendo las razones, teniendo el background, el conocimiento, el haber leído artículos, etcétera, etcétera, sobre la tesis que estás defendiendo. Si no haces eso, pues obviamente no lo vas a poder lograr. Otra, la totalidad. La totalidad se refiere a que tú, al final, el objetivo de la argumentación es defender una tesis, particularmente una. Puede haber más de una tesis, pero vamos a dejarlo ahorita en lo más sencillo. Es decir, voy a defender una idea. Por ejemplo, vamos a defender la idea de, ahorita que estamos con lo del coronavirus, ¿no? Vamos a defender la tesis, por ejemplo, ahorita que está muy de moda, en que unos dicen que sí, otros que no, de el uso de cubrebocas en la vía pública, ¿va? Si mi tesis, si mi idea, mi propuesta es que tiene que utilizar cubrebocas en la vía pública, tengo que, al momento de que yo me ponga a defenderla, ¿sí? Me puedo ir, la intención es no irte por las ramas y siempre estar orientando tu discusión a tu tesis, que en este caso es usar el cubrebocas en la vía pública. Al decir totalidad se refiere a que de repente, cuando nosotros damos un argumento, mucha gente de repente se clava y desarrolla mucho el argumento como tal y deja de lado el objetivo final que es la tesis, que es defender la premisa que tú estás poniendo. Todos entienden que es una premisa, ¿verdad? Y que es una tesis, a lo mejor. Pues es como la idea central que vas a defender o lo que estás exponiendo. Va. Entonces, tanto una premisa normalmente suele ser una afirmación que tú das. Normalmente la premisa es lo primero que tú explicas o que tú expones y luego vienen los argumentos. Aunque puede ser también al revés. Puedes dar también argumentos y al final exponer la premisa. O puedes ir poniendo parcialmente la premisa, o sea, la idea, luego pones argumentos y luego redondeas la idea con la premisa como reforzada. ¿Ok? Pero sí, la premisa es una idea, un planteamiento que tú quieres defender, normalmente de forma afirmativa. La tesis, a lo mejor muchos se confunden o creen que que la palabra tesis se refiere como el documento que hace la gente cuando termina su carrera o el doctorado y cosas así por el estilo. Pero no, una tesis es lo mismo, es una premisa, ¿sí? Pero más grande, afirmativa, y usualmente se obtiene a través de la investigación científica, ¿ok? Que no siempre es el caso, pero usualmente, ¿va? Normalmente cuando tú entregas tu documento de tesis, por ejemplo, que cuando haces el doctorado y demás, todo ese documento al final, o sea, no sé, dependiendo de la tesis, pero imagínense 500 páginas de un documento. Yo he llegado a ver tesis de esa cantidad de hojas. 500 páginas de tesis, el objetivo, ¿sí?, final es defender la premisa, que normalmente la premisa no será ni una cuartilla, ¿ok? O sea, la tesis, la afirmación, la propuesta, la idea que tú estás escribiendo ahí, desarrollando. ¿Va claro eso entonces? Sí, Mario. Ok. Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda? No. Okay. Luego, veracidad.
esto es algo bien importante, no nada más en ondas como científicas, ¿eh? La veracidad, el decir la verdad, ¿sí? Es sumamente importante porque, para empezar, como dice aquí, inspira confianza, ¿sí? Y al final, como siempre dicen en todos lados, la mentira cae por su propio peso. En investigación es mucho más evidente cuando cae la mentira. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tesis, ¿sí? Lo que yo les decía del uso de cubrebocas. Por ejemplo, de nada sirve decir, ¿sí? Puros argumentos a favor del uso de cubrebocas, ¿sí? Si es que existen argumentos en contra del uso de cubrebocas y tú no los dices, ¿sí? Eso al final es una especie de engaño y el engaño por sí mismo caerá, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú no lo dices en esa discusión, de todas formas habrá una persona que sepa que hay argumentos en contra y entonces te replicará, ¿ok? Te replicará, es decir, pues te dirá, ¿sabes qué? Estás mal por esto, esto, esto y esto, ¿ok? Eso, por ejemplo, en nuestra área, en investigación, bueno, en ciencia en general, cuando nosotros mandamos un artículo científico, te hacen observaciones los revisores, siempre te mandan a revisión por pares y te hacen observaciones y te mandan las observaciones. ¿Ok? Entonces tú tienes que contestar y contestas con argumentos. Es más, les voy a poner para que vean, nada más, así rápido, un, una, una carta que estamos haciendo. Ahorita mandamos un artículo y estamos trabajando en ese artículo. Solo para que vean más o menos cómo. Ahí les va. Déjenme compartir la otra pantalla, espérenme. Bien, ¿ya ven el documento de Word? Sí. Sí. Y ya. Ok. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Estos son comentarios de los revisores, ¿ok? Del editor y todo el rollo. Entonces les vas contestando cada cosa que te piden, ¿no? Hay cosas que son muy simples, o sea, que te dice, por ejemplo, ¿cuándo hicieron la tinción múltiple, ¿no? Y ya le pones, bueno, ya arreglamos eso, ya lo explicamos en la nota, ve tal página, ¿no? Pero hay otras cosas que son mucho más importantes y más difíciles de solamente decir, ya lo arreglamos, y tienes que argumentarlo en el texto. Entonces, aquí está, por ejemplo, una argumentación con referencias y todo el rollo, ¿sí? Que sustenta, ¿sí? Por ejemplo, la pregunta de este revisor, que es si usamos un microscopio confocal. Para contextualizar, así en términos generales, el microscopio confocal suele costar, aquí me equivoqué, le puse bien, suele costar más o menos como unos 4 o 5 millones de pesos, un microscopio confocal. ¿Ok? Obviamente estos microscopios, pues no lo tienen todas las universidades, ¿no? O todos los laboratorios del mundo. ¿Por qué? Pues porque es una lanota, o sea, es más del presupuesto de un año de la gran mayoría de laboratorios en el mundo. Entonces, obviamente, pues no te puedes andar comprando un microscopio confocal así como si nada, ¿no? Pero existen, por ejemplo, alternativas y ya se ha investigado y se ha hecho mucho. Por ejemplo, vean esta. Esta es ahí dice, el uso del microscopio de amplio espectro de fluorescencias y la subsecuente deconvolución de las imágenes en plano Z, ¿sí? Nos da una alternativa de bajo costo y viable para la microscopía confocal, ¿no? Y ponemos la referencia y todo el rollo. Esta es una forma, o sea, lo que estoy tratando de ejemplificar aquí, es como cuando tú pones la premisa, aquí la premisa evidentemente es usar no usar el microscopio confocal y usar el otro microscopio, el de epifluorescencia, ¿ok? Para que se dé una idea, este microscopio anda costando 500,000 pesos, o sea, 10 veces menos que el otro, ¿ok? Nosotros tenemos un microscopio de perfluorescencia en el laboratorio, pero no tenemos el microscopio confocal. Por lo tanto, pues tenía que yo argumentar algo de tal forma que pudiera
pues justificar el por qué no utilicé el otro microscopio. ¿Sí me da más o menos a entender? Sí. Sí, haré clic. Hola. Oh, sí, sí, sí. Sí. Pongan ¿cómo se llama? Una máquina que conteste sí cada vez que haga una pregunta yo. Ok. A ver, chavos, si yo, por ejemplo, si yo digo una mentira, ¿como qué mentira? O sea, si yo dijera, por ejemplo, que las imágenes que yo obtengo en el microscopio, que yo tengo, el de fluorescencia, es mejor que el de confocal, pues en automático me estaría haciendo harakiri. Pero, por ejemplo, vean aquí lo que pongo, ¿no? Nosotros estamos completamente de acuerdo que una de las mejores herramientas en este tipo de investigación es el microscopio confocal, ¿no? O sea, estamos diciendo, sí, lo mejor es el microscopio confocal, pero no tenemos lana para tener uno de esos, así que pues tenemos que hacer las cosas con lo que tenemos y esto que tenemos con esta herramienta me permite tener resultados equiparables al otro. ¿Ok? Entonces esa es una forma, ¿sí? De no hacerme harakiri, ¿sí? Digo la verdad, pero esa verdad la utilizo a mi favor. ¿Ok? Eso es bien importante en la argumentación. Bueno, siguiente, la unicidad. Aquí se refiere a que cuando nosotros estamos proponiendo normalmente una tesis, una tesis tiene que ser, por la propia naturaleza, pues, de las tesis tiene que ser algo único, algo novedoso, ¿ok? Eh, Normalmente, cuando tú haces una investigación, obviamente nadie descubre las cosas o hace algo novedoso de la nada. Siempre hay como cosas que te llevaron a hacer eso, ¿ok? Y tú puedes descubrir algo novedoso súper chiquito, o sea, algo muy específico o novedoso solamente en algo que solamente, por ejemplo, sus estudios, sus investigaciones. Sus investigaciones, a lo mejor, desde el punto de vista teórico, no son extremadamente novedosas porque seguramente ya se han hecho en otros lados, ¿ok? Pero para las condiciones actuales, para la población que ustedes utilizaron, para los instrumentos y la combinación de instrumentos que utilizaron, etcétera, etcétera, nadie nunca en el mundo ha hecho esa investigación, ¿ok? Por lo tanto, es una investigación única y novedosa. Y entonces hay que justificarlo, ¿sí? Pero siempre justificarlo, ¿sí? En función a las otras investigaciones. Es decir, si hay otra investigación que hizo exactamente lo mismo, tienes que utilizar esa investigación dentro de tus argumentos, pero sacándole el beneficio a tu propia investigación, ¿ok? No tendrías que mentir y decir que es totalmente única y nunca nadie en el mundo ha hecho una investigación así. ¿Vamos claros? Sí. Ok, ¿cómo se organiza normalmente una argumentación? ¿Ok? Dentro de nuestra discusión. Normalmente primero se expone, ¿sí? Repito, es como cuestión de estilos, ¿eh? Aquí puede variar y cada quien puede hacerlo como guste, pero esta es como una de las más comunes. Primero, la exposición de la tesis o la premisa, ¿no? Normalmente esta es una exposición sumamente clara, o sea, dependiendo la tesis que esté exponiendo, ¿no? Pero digamos que normalmente, en el caso de ustedes, seguramente su exposición, por ejemplo, sería que el uso de redes sociales se correlaciona negativamente, no, yo sé, la codependencia, la dependencia del celular y el uso extremo o el alto uso de redes sociales se correlaciona de forma negativa con las bajas relaciones relaciones interpersonales deterioradas o bajas, etcétera, etcétera. Esa puede ser la tesis, por ejemplo. ¿Ok? Algo relativamente breve y que obviamente esté en función de los resultados que ustedes obtuvieron. O sea, no van a hacer una tesis de algo que ustedes no obtuvieron. ¿Ok? O sea, siempre todas sus tesis, todo su argumento, todo su premisa tiene que estar, o su conclusión, pues, tiene que estar
estar basada en los resultados que obtuvieron. No vayan a inventarse algo que no se puede argumentar, ¿va? Luego, el cuerpo de la argumentación. Pues aquí vienen las razones. Esto es la parte mucho más grande de la exposición. Aquí normalmente va todo lo que ya les dije, ¿sí? Todos los argumentos a favor, los argumentos en contra, los argumentos de investigaciones o de datos relativamente similares a los que ustedes tienen, etcétera, etcétera, ¿sí? Obviamente ustedes pueden utilizar argumentos a favor, sus resultados, ¿sí? O incluso sus propios resultados también pueden ser argumentos en contra. Por ejemplo, en el caso de el consumo de Red Bull, ¿no? Y los niveles de atención. Ujú. En este caso, por ejemplo, Jimena y Daniela no encontraron ninguna diferencia entre los grupos por el consumo del Red Bull en los niveles de atención. Hay una ligera tendencia, pero no hay diferencias estadísticas significativas. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Ellas podrían utilizar ese argumento, o sea, sus resultados como un argumento en contra, pero a la vez podrían utilizarlo como a favor, diciendo, por ejemplo, que hay una tendencia, ¿no? Porque sí se ve una tendencia, pero no es diferente significativamente, entonces también pueden utilizarlo así. Ya que Ok. ponen todo el cuerpo de argumentos, ¿ok? Todas las evidencias, etcétera, etcétera. Entonces llegan a la conclusión. La conclusión, hagan de cuenta que es exactamente su premisa original, ¿sí? Ujú. Pero como mucho más fuerte, como mucho más desarrollada, con más potencia, porque ya te estás basando en todos los argumentos que previamente expusiste. Entonces, normalmente, ¿sí? En esta conclusión se expone de manera como mucho más contundente tu tesis original, tu premisa original, es mucho más contundente, mucho más clara, mucho más precisa. Incluso la conclusión puede llegar a ser un poquito larga, pero no importa. O sea, lo importante es que siempre se basa en los argumentos que previamente expusiste. ¿Vamos claros hasta ahí? Ok, sí. Bueno, ya les había dicho, ahí está, sí, lo que sí. Sí. Ya les había dicho que la argumentación, pues bueno, va a ser la forma en que nosotros podamos defender nuestros resultados, ¿no? Nuestra tesis. Bueno, esto también ya les dije, la premisa es básicamente cada una de las proposiciones de un razonamiento que van a dar lugar a una conclusión, ¿sí? De dicho razonamiento. Por ejemplo, si yo tengo una premisa, una tesis muy elaborada teóricamente, yo tengo que desbaratar o desglosar mi tesis en pequeñas premisas más simples, en ideas más sencillas, ¿ok? Que en conjunto, sumadas una tras otra, lleguen a formar mi tesis final, ¿ok? Normalmente estas premisas se pueden ir desarrollando en la discusión poco a poco. Pones una premisa que al final apoye tu conclusión o tu tesis final. Esa premisa le pones todo el cuerpo de argumentos, ¿sí? Llegas a tu conclusión. Normalmente la conclusión de esa premisa te debería de llevar a otra premisa, ¿ok? Esa otra premisa, ¿sí? Le vuelves a poner todo el cuerpo de argumentos, todas las evidencias, todos los argumentos a favor, los argumentos en contra, y luego vuelves a llegar a otra conclusión parcial de esa premisa, pones una premisa nueva y así sucesivamente. ¿Ok? Es como ¿cómo les diré? Como una especie de maratón de premisas y argumentos, ¿no? O sea, es premisa, argumentos, conclusión, que al mismo tiempo se convierte en premisa, argumentos y así sucesivamente. ¿Queda claro? Esto obviamente no crean que es tan sencillo, ¿eh? O sea, teóricamente lo podemos aquí estar diciendo, pero no es tan fácil. Normalmente esto cuesta, y les voy a ser muy sincero, la gran mayoría de ustedes, lo más probable es que no me entregue una discusión
así maravillosa ni nada por el estilo. La mejor forma de aprender a hacer esto, de aprender a escribir, es escribiendo mucho. ¿Ok? Yo conozco muchos investigadores ya correteados, o sea, ya con sus añitos, que no saben argumentar, que no saben escribir discusiones. ¿Ok? Sinceramente es muy complicado y sí lleva muchísimo tiempo aprender a hacer esto. ¿Ok? Obviamente, si ustedes son buenos discutiendo en la vida cotidiana, ¿sí? Discutiendo, argumentando, dando premisas, justificándolas, dando evidencia, etcétera, etcétera, es mucho más probable que puedan escribir una buena discusión a que si no lo hacen. ¿Ok? Entonces, si son de los que siempre terminan convenciendo a la gente, entonces es probable que les cueste trabajo esto, pero lo cual es más importante de que aprendan a hacerlo, porque si no lo aprenden a hacer, pues entonces la gente les va a seguir ganando los argumentos, ¿va? Esta cosa como que se va a desconectar ahorita en menos de un minuto, entonces voy a parar aquí y ahorita continúo, ¿va? Pauli, Ok. Ok. vayan por un café o algo así si quieren. Voy a utilizar uno de sus artículos, estoy buscando en Drive, un artículo, por ejemplo, para ponerlo, ¿va? Voy a utilizar yo creo que uno en español para que sea más fácil. Bueno, encontré uno de sueño, una revisión. Casi todos los que están en español son revisiones. Los que estoy buscando. ¿Alguien quiere proponer uno de sus artículos? Es que nosotros casi no tenemos ninguno de hecho, creo que no tenemos ninguno en español. Digo en español porque creo que a lo mejor es más fácil para todos poder detectar como ahí encontré uno. Digo, a ver, lo vamos a, obviamente no sé si esté bien escrito, ¿eh? Entonces lo voy a utilizar como ejemplo, pero puede ser que esté mal, ¿va? O sea, el chiste es como para identificar las premisas y demás, a ver. ¿Ya ven el PDF? Consumo de Sí. bebidas con cafeína y su efecto en estudiantes de medicina, ¿va? Entonces, lo primero en los artículos, como para ver qué onda con de qué es lo que se trata, siempre, siempre, siempre es ver el objetivo. Es así como fundamental para guiarte, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? El propósito del estudio fue conocer el consumo de bebidas de cafeína entre estudiantes de medicina, la razón de este consumo y los efectos que perciben tras haberlas ingerido. Aquí ya de antemano creo que se hicieron harakiri porque están hablando de las razones de consumo. Cuando yo hablo de encontrar razones para algo, ¿sí?
básicamente, tengo que estar buscando, tengo que hacer un estudio casi experimental, ¿va? Y ellos, por lo que estoy viendo, creo que hicieron simplemente un estudio descriptivo. Ahí está, bien. Estudio descriptivo, ¿no? Más que razones, pues están exponiendo lo que las personas exponen como motivación para el consumo, que es diferente a las razones, pero bueno. Entonces, bien, me voy a la discusión. Aquí está. Ok, empezamos. Discusión y conclusiones. Lo primero que ponen es: el café resultó ser la bebida con cafeína preferida. ¿Ok? Esto no es una premisa como tal, no que es un hecho. ¿Ok? Esto es un hecho basado en la investigación que ellos hicieron. ¿Ok? El orden del consumo fue similar en estudiantes indios. ¿Estudiantes indios? Café, té, no sé qué y no sé qué. Respecto al gusto del café y el consumo de 2 o 3 tazas, fue similar al estudio en Holanda. O sea, para empezar ya no me está gustando esto, pero bueno. Digo, a ver, ¿qué me pueden ir diciendo de lo que vamos hasta ahora? O sea, el chiste de esto es que estemos participando de qué cosas encontramos que no tienen sentido y demás, ¿eh? Por ejemplo, esto de decir, fue similar al estudio en Holanda. Obviamente, si yo hubiera leído el artículo completo, pues hubiera teóricamente o sabría a qué se refiere con el estudio en Holanda, pero normalmente en la discusión se recomienda mucho que si tú vas a poner un argumento como este, o sea, que fue similar a esto, tienes que describirlo, ¿sí? O sea, no te puedes quedar que, fue similar a esta cosa. No, tienes que describirlo, O ¿sí? sea, nada más los están listando este artículo. Ajá, entonces no, hay que describirlo brevemente, ¿eh? Tampoco es que vuelvas a copiar y pegar lo que pusiste anteriormente acá, ¿ok? Aquí lo que tenemos que poner es describir brevemente. Si es que ya se describió, hacerlo mucho más brevemente. Por ejemplo, los resultados. Obviamente, sí, yo no voy a poner otra vez toda la lista de resultados, pero por ejemplo, aquí hubiera quedado mucho mejor si hubieran puesto el café resultó ser la bebida de cafeína preferida, con un 30 y tantos por ciento, por decir algo, ¿sí? Y siendo el segundo lugar tal cosa con tanto por ciento. Es decir, como dar el argumento mucho más sólido. ¿Sí? No es lo mismo decir que, resultó ser la más preferida que resultó ser la más preferida con estos números. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí. Luego, estoy tratando de encontrar, bueno, bueno, para empezar está mal citada también, porque entonces, si se fijan aquí dice, en el caso de no sé qué sea esto, el consumo fue bajo y no resultaron ser las preferidas, como muestran los trabajos de Ríos y Osada. No ponen los años, acuérdense que nosotros en APA tenemos que poner el año de la investigación, ¿ok? Sumamente importante, no nada más porque así lo dice APA, ¿eh? No. En este contexto es muy importante por los años, por el contexto en el cual se hicieron las investigaciones. Ustedes crean, a ver, pregunto, en el caso, esta investigación fue publicada en el 2018. ¿Ustedes creen que si estos investigadores, estos estudios, se realizaron en el año, por decir algo, 2000, cómo estaba el consumo de bebidas energéticas, que tienen cafeína obviamente, en el año 2000 en comparación a ahora? Eran mucho menos, ¿no? Pues yo supongo que era mucho menos. ¿Por qué? Porque para empezar estaba apenas, yo creo, fundándose o creciendo Red Bull, que fue la primera comercial que hizo boom, y no había tanto patrocinador, no, o sea, no patrocinaban deportes, etcétera. Es decir, estaba comenzando, ¿no? Entonces es altamente probable que el año me diga mucho del contexto en el cual el estudio fue hecho, ¿ok? Entonces por eso es importante ponerlo, ¿no? Luego dice, en general,
Los estudiantes no consumen bebidas energéticas con frecuencia, a diferencia del libro. O sea, al parecer este cuate consume muchas bebidas energéticas. Quien reporta que el consumo de bebidas energéticas y café por los universitarios es para sentirse mejor, ejercitarse y estudiar. Bueno, otra vez mal citado, ¿ok? O sea, yo ya con esto, si yo leo esto, o sea, si yo soy revisor y me mandan esto, solo con leer este párrafo yo ya regreso el artículo, ¿eh? Así, ¿De o sea, plano? lo rechazo, sí. Bueno, bueno, estoy exagerando. Pero sí le diría, oye, si está bien, no tiene sentido. O sea, por ejemplo, aquí, en esta última parte. En general, los estudiantes no consumen las bebidas energéticas con frecuencia, a diferencia, no se pone a diferencia de Lieberman, es a diferencia de lo reportado por Lieberman, sí que, y especificas, ¿no? Que menciona que que menciona un consumo de tal frecuencia y pongo el valor, ¿ok? Para darme una idea de la comparación. Aquí, lo que él está comparando, lo que los autores comparan, nosotros no lo podemos saber, de hecho. O sea, para yo saber esto, tendría que irme otra vez a la tabla de resultados y lo más probable es que tendría que irme a leer este artículo, ¿sí? Entonces, pues, no sirve de mucho, ¿están de acuerdo, no? Como argumento, vaya. Entonces, este también es otro error básico, ¿no? Luego, es importante hacer notar que el efecto del contenido de cafeína en cualquier bebida puede ocasionar síntomas no deseados como los efectos psicológicos desagradables, bla, 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 que causan ello. Va, pues esa es una afirmación normal, ¿ok? No sé si ellos también creo que sí lo pusieron. En relación a los síntomas presentados, por ejemplo, esta, 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 esta afirmación sería mucho más contundente, mucho más fuerte, mucho más válida si yo la referenciara. Si yo referenciara a algún artículo o a varios artículos que han reportado estos efectos, ¿ok? Sería mucho mejor, ¿ok? Y es más, incluso yo pudiera poner aquí entre paréntesis, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos? A ver, como ejemplo, unos 2 o 3, ¿sí? Efectos fisiopatológicos y efectos psicológicos, ¿ok? Luego ya reporto lo mío. Al parecer aquí es donde reportaron ellos lo suyo, que es la relación con los síntomas presentados. En relación con los síntomas presentados, estos pueden estar relacionados a las concentraciones de cafeína consumida y en consecuencia se manifestarían uno o más síntomas, con sensaciones de malestar, aquí ya los menciona, ¿no? Ahora, la cuestión aquí es que ellos están haciendo estos pueden estar relacionados a las concentraciones de cafeína consumida. Ellos, si se fijan, están haciendo aquí una hipótesis. ¿Sí se fijan? O sea, no están dando una afirmación, dicen, pueden estar relacionados. Esto es válido, ¿sí? Pero es importante argumentarla adecuadamente. ¿Ok? Aquí yo pondría, estos pueden estar relacionados a las concentraciones de cafeína consumida, como lo ha reportado fulano de tal, y pongo un ejemplo. ¿Ok? Y luego ya sigo. En consecuencia, se manifestarían uno más síntomas como bla, bla, bla. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Luego, oye, vamos a destrozarlos. ¿De dónde son ellos? Bueno, de Tijuana, ¿no? Pero, de Bueno, Tijuana. Va. Bueno, está bien. Nomás porque me quedé bien los de Tijuana, ¿sí, no? Nada, no es cierto. Ah, tú eres de Tijuana, ¿verdad? no, yo no soy de Tijuana. Más viviste en Tijuana. ¿Cómo? Tony, mi novio, se podría decir, no sé. Ah, se podría decir, ok. Ok, no nos argumentes eso ahorita. Ok, acuérdate que eso se queda grabado y entonces no queremos que la gente en YouTube se entere de todas estas cosas. No inventes.
No, no te creas. Si quieres, lo omitimos. Cuando digas Tony, le pongo un pip. Va. Ok. Seguimos. La relevancia del estudio consiste, esto es bien importante, ¿eh? Esto al parecer es como el core de la discusión. A ver, vamos a ver si lo hacen bien. La relevancia del estudio consiste en que los consumidores expresaron estar conscientes de la presencia de estos síntomas agradables o no agradables, ¿ok? Y que pudieron proporcionar al mismo tiempo sensaciones psicológicas y fisiológicas que desencadenen factores de riesgo para otras enfermedades en el futuro. Híjole, a ver, ¿le entienden? O sea, a ver, por lo que entendí, les hicieron una encuesta donde les preguntaban si estaban conscientes de los síntomas y luego les preguntaron cuáles eran los síntomas y estaban bien, supongo. ¿A eso se refiere? No sé. Sí, es que está como medio raro, ¿no? Ujú. O sea, si se fijan, aquí ellos tratan de hacer, o sea, al decir la relevancia del estudio, básicamente es como, no necesariamente la conclusión final ni nada, pero una conclusión al menos parcial potente, ¿no? Porque estás hablando de la relevancia del estudio. Ujú. Y para empezar, creo que está mal redactado, punto número 1. 2, creo que, o bueno, obviamente también no hemos leído el artículo completo, ¿no? Y eso nos deja también a nosotros como con pocas herramientas para entenderlo bien, pero bueno, en términos generales, teóricamente una discusión, también para que lo sepan, los artículos tienen que estar escritos de tal forma que si las personas leen las diferentes secciones de los artículos, tienen que entenderse por sí mismas sin necesidad de leer lo anterior. ¿Ok? Obviamente, entenderías mejor si lees todo, obviamente, pero tiene que ser suficientemente claro, preciso y bien descrito como para entenderse si lees las secciones de forma independiente. Mucha gente en ciencia de repente solamente leemos, por ejemplo, la discusión. Muchas veces, a veces solamente leemos el método. A veces nada más leemos la introducción, o sea, dependiendo del objetivo de para qué estás leyendo el artículo, ¿no? Varía mucho, pero para que se den una idea. Bueno, yo creo que proporciona al mismo tiempo sensaciones psicológicas y fisiológicas. Es que no entiendo porque los síntomas en sí mismos, o sea, estos síntomas pues son sensaciones psicológicas y fisiológicas, ¿no? O sea, están repitiendo lo mismo, ¿no? O sea, expresaron estar conscientes de la presencia de síntomas agradables o no agradables y que pudieron proporcionar al mismo tiempo sensaciones psicológicas y fisiológicas. Pues esos síntomas son sensaciones psicológicas y fisiológicas, ¿o me equivoco? Pues así parece entenderse. Sí. ¿No? Que desencadenen factores de riesgo para otras enfermedades. ¿Cómo un síntoma, a ver, cómo una sensación psicológica pudiera desencadenar un factor de riesgo para otras enfermedades? ¿Me pueden poner un ejemplo? No entiendo. O sea, puede ser como que me hago adicto a eso, a la cafeína, por ejemplo. O sea, un factor, es que psicológico, no sé, se me ocurre más como un factor genético, pero Bueno, creo que en términos generales, bueno, creo que está bien que nos haya tocado este artículo, porque sí está, creo que para empezar, mal escrito, y creo que hasta ahora, si se fijan, no han establecido una premisa sumamente fuerte y claramente no la han argumentado bien, ¿no? Hasta ahora. Ujú. O sea, este es un ejemplo del cómo no se debe de hacer. Este es un ejemplo de cómo no se debe hacer. Y ojo, chavo, es extremadamente común encontrarse artículos chafas, muy, muy mal escritos, de muy baja calidad y todo el rollo en la literatura. Luego la gente en la vida cotidiana, pues, que no es científica, pues, que no se dedica a este rollo, cree que por ser un artículo científico ya está bien. Y no. La cantidad de basura que hay en la ciencia es impresionante. O sea, yo me atrevería a decir que más de la gran mayoría, más de la mitad
de la literatura científica publicada es chafa, está mal hecha, ¿ok? Es poco confiable, así tal cual. Chale, neta. Sí, en serio, en serio. A ver, tampoco no hay que deprimirnos, obviamente, pues esto es, tienes que, cada vez que lees un artículo y estas cosas, tienes que ser crítico, ¿no? Pero esto es muy, muy común. Y no nada más en español, ¿eh? También en inglés. O sea, el idioma no tiene nada que ver. ¿Ok? O sea, ahorita lo escogimos en español para que fuese más sencillo para todos analizarlo. ¿Va? Bueno, vamos a ver, le seguimos a ver si encontramos al final si la conclusión tiene sentido, ¿no? Luego dice, para aquellos que ya presentaban una sensación de malestar, se encontró que los síntomas no se manifestaron de igual manera en los individuos. Para aquellos que ya presentaban una sensación de malestar, se encontró que los síntomas no se manifestaron de igual manera en los individuos. Sin embargo, el consumo de cualquiera de estas bebidas supongo que aquí fue con la intención de sentirse mejor. ¿Le entienden a este enunciado? No. No, ¿verdad? Está súper mal escrito, Dios. No manches. Luego, en este trabajo quedó claro, pues hasta ahorita no lo hemos visto nada de claro, pero bueno, que se presentó una variedad de síntomas fisiológicos y psicológicos, o ambos, debido al consumo de cafeína, pero no lo citan, y que la intensidad de los mismos se relacionó con las concentraciones del número de tazas, que tampoco citan el número aquí, que tendría que ponerlo, por lo que las bebidas fueron benéficas o no, dependiendo del individuo y sobre todo sus hábitos para el consumo de estas bebidas. O sea, básicamente dicen y se desdicen al mismo tiempo. No, ¿sí ven la incongruencia de lo que están escribiendo aquí los autores? No, manches, sí. Ujú. Por lo que las bebidas fueron benéficas o no. Es No. decir, nos da completamente igual, cara. No. Bueno, ok. Seguimos. Es notorio que siendo jóvenes manifestaron síntomas de abstinencia como irritabilidad, cansancio, somnolencia y cefaleas, tal como refiere Gantiva en su estudio. Tampoco ponen el año. ¿Cómo? No entiendo. A ver, es que tendríamos que leer bien el artículo, pero bueno, supongo que tuvieron que, es que como es descriptivo, no sé por qué dicen síntomas de abstinencia. O sea, supongo que solamente en aquellos que tuviesen tantas horas o días sin el consumo de la bebida energética o algo así por el estilo, no lo sé. Pero aquí tendría que estar suficientemente claro, ¿no? O sea, tendrían que poner, si es que fue así, tendrían que poner, es notorio que, o sea, el siendo joven no tiene absolutamente nada que ver con presentar síntomas de abstinencia, para empezar, ¿no? O sea, que esto de siendo jóvenes es un antiargumento, o sea, es una tontería, no tiene sentido ponerlo. Yo pondría, es notorio que, ¿sí? Tras, no, más de 24 horas sin consumo de cafeína, ¿sí? Los participantes manifestaron síntomas de abstinencia como tal, como refieren en el artículo de tal año de esta mujer, de persona, etcétera, etcétera. ¿Sí me doy a entender? Luego, el hábito del consumo de las bebidas en cafeína en los estudiantes de medicina estuvo asociado a sus actividades académicas y rutina diaria, a su tiempo de preparación para el estudio, estar activos y concentrarse con energía, el consumo por placer en diferentes situaciones como socializar y ejercitarse. Bueno, es como medio de relleno el asunto, pero en sus conocimientos de salud, demostraron saber que las bebidas con cafeína pueden ser adictivas y nocivas a largo plazo para la salud, además de que pueden causar daño en el aparato digestivo y el sistema cardiovascular. Venga, aquí está la conclusión, a ver si nos convencen aquí. En este trabajo se concluyó que los jóvenes estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina y Psicología
Consumen bebidas con cafeína habitualmente para estudiar, concentrarse y mantenerse en vigilia. Debido a las cantidades consumidas, aquí hubiera estado bien poner mayor a tanto o algo así, o en promedio tanto. La concentración de cafeína también se suele poner de aquí. Presentan síntomas fisiopatológicos y psicológicos agradables y desagradables, hubiera estado bien citarlos, que por el momento no representan una enfermedad, reconociendo que sí pueden presentar una patología a largo plazo. Ay, pues no sé, la verdad es que no me convence mucho. ¿Qué opinan? Pues como que dicen muchas cosas sin decir nada. Es verdad, me están contemplando, ¿no? Ajá, y creo que, o sea, como las cosas más importantes, ajá, de una discusión es no echar choro, ¿sabes? O sea, como que decir las cosas concisas, argumentadas y no darle la vuelta a lo mismo, decir lo mismo con distintas palabras. Sí, sí, es que, no, la verdad es que creo que sí está como medio mal. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo no se debe hacer una discusión. Creo que a veces se aprende más de cómo no se debe hacer que de cómo se debe hacer. ¿Va? Vale. Bien, ¿vamos claros hasta aquí? ¿Dudas? No. No, ¿Alguien tiene por ahí algún artículo que diga, ay, este está bueno, o esta discusión me gustó, o algo así por el estilo? No, aquí a la mano no. Te busco. A ver, déjenme ver si encuentro. Ya encontré otro, también del mismo tema, puta, con una discusión de 2 párrafos. Espérense, vamos a descargarlo, a ver si. Hoy como que tengo ganas de andar destrozando cosas. Creo que es este. Ok, ¿ya ven el artículo? Ya. Ok, a ver. Fundamentos, estudiar, o sea, más que fundamentos, pues es como el objetivo, estudiar el consumo de bebidas energetizantes en alumnos de la Universidad de La Laguna, Tenerife, yo pensé que en Torreón, y evaluar la ingesta de cafeína derivada de su consumo. ¿Va? Ok, entonces, pues, españoles, ¿no? Supongo. Entonces, vámonos a la discusión directamente. PAC, 2 parrafitos, a ver si es cierto. Dice, a la hora de comparar los datos obtenidos en este estudio con las publicaciones de otros autores, se observa que el porcentaje de consumo obtenido en este estudio, 82%, ven que ya aquí sí pone número, es superior al obtenido en Alemania, cita en la referencia, donde se detectó un consumo de 53%, así como el consumo medio por semana en estudiantes de La Laguna, 11% superior al obtenido en estudiantes alemanes, 3% que aseguran consumir de 1 a 7 tazas por semana. Bueno, aquí ya empezamos mejor. Empezamos mejor porque no estamos hablando al aire, estamos poniendo los datos, la información que estamos defendiendo, lo cual ya está mejor. Aparentemente sí también, o sea, esta forma de citar se llama, bueno, normalmente así con numerito y eso es estilo Vancouver. Ok, estudios hechos en el 96, changos. Y estos se hicieron en el 2013. No sé, por ejemplo, yo como referee, si a mí me mandaran esto y hacen la comparación de su estudio hecho en 2013 contra un estudio hecho en el 96, ¿cuántos años estamos hablando de diferencia? Casi 20 años, ¿no? Yo les diría que no es comparable, pues. Yo no puedo comparar los hábitos alimenticios o de consumo de cafeína, ¿sí? En 2 poblaciones, para empezar diferentes, o sea, 2 países diferentes, y para terminar con 20 años de distancia. ¿Entienden la lógica de eso, verdad? Sí, claro. Bueno, pero bueno, eso es otro libro. Dice, en época de exámenes, el porcentaje de consumo de bebidas
energetizantes obtenido en este estudio es inferior al obtenido en jóvenes adultos en Estados Unidos, donde los datos alcanzan el 34%. ¿Ok? Aunque aquí no ponen el porcentaje de ellos, ¿no? O sea, de los de la laguna. Sin embargo, en estudiantes universitarios estadounidenses el consumo regular es mayor, 2 o más bebidas de energizantes de una sola vez. Ok, a ver, vamos viendo el artículo de Estados Unidos, que es 2009. Bueno, 2009 contra 2013 ya es mucho más fácil. Se los compramos, ¿no? Luego dice, el porcentaje obtenido de este estudio de ingesta de bebidas energetizantes durante las actividades de ocio y su combinación con alcohol son inferiores o obtenidos a los de Estados Unidos. Ya ponen el porcentaje de ingesta media, se estima más de 2 latas. Ok, si se fijan hasta ahora, más que discusión, esto ha sido una exposición. Bueno, sí es parte de la discusión, pero hasta ahorita no han puesto una premisa sumamente fuerte, ¿se fijan? La premisa más fuerte que pusieron hasta ahorita es simple y sencillamente, pues nada, es que son comparaciones, más bien no han hecho premisa, nada más están comparando. Esta es otra forma también, o sea, esto también es importante en las discusiones. Sí se hacen comparaciones con otros estudios, ¿sí? Como están haciendo todo hasta aquí, pero aquí el problema con esta discusión, lo que a mí no me ha gustado hasta ahora, es que no han puesto ninguna premisa, ¿sí? Si se fijan, son solamente comparaciones y datos que han obtenido, pero no han puesto ninguna premisa. O sea, no han hecho ninguna afirmación. Vamos viendo cómo termina. Asimismo, el porcentaje de consumo de estas bebidas energéticas durante actividades de ocio en nuestro estudio es inferior al obtenido en Australia, donde el 46% del consumo se detectaba en estos momentos. En cambio, el porcentaje de combinación con alcohol en este estudio de Australia fue del 23%, bla, bla, bla. Ok. Si se fijan, toda esta discusión, estrictamente hablando, son puras comparaciones con otros estudios. ¿Eso sí se pone en una discusión? Sí, hay que comparar con otros estudios, pero no es lo único que se pone en discusión. Es decir, discusión por sí misma, esta no es la ideal, está mucho mejor que la otra, porque por lo menos las comparaciones son pertinentes, ¿sí? O sea, ponen los datos y todo el rollo, pero aquí lo que hace falta son premisas. Como aquí separaron discusión y conclusiones, que habitualmente también se hace, vamos viendo qué ponen las conclusiones. Dice, un amplio número de estudiantes universitarios se ha probado las bebidas energetizantes, si bien la mayor parte no les consume de forma regular. ¿Ok? O sea, es otra información que hasta ahorita no es una premisa sumamente importante. El consumo de bebidas energéticas se incrementa en épocas de examen. Exámenes, un alto porcentaje de estudiantes desconoce la composición de estas bebidas. Otra vez, hasta ahorita es información que ellos obtuvieron, no es ninguna premisa nueva. Se debe fomentar el consumo racional de estas bebidas e informar, educar a la población acerca del riesgo de la salud en el consumo de altas cantidades de cafeína puede generar. El etiquetado de estas bebidas energéticas debe mejorar las advertencias e indicar la ingesta máxima de consumo en las mismas. Si se fijan, en términos generales, tanto en conclusiones como en discusión, no plantearon ninguna premisa relevante, ¿no? Aunque al final es un estudio descriptivo, o sea, el objetivo es estudiar el consumo de bebidas energéticas y evaluar la ingesta de cafeína, en general, no están, por ejemplo, aquí lo interesante hubiera sido tal vez como premisa, pues ver si el consumo de las bebidas energéticas, ¿sí?, es el grueso de la cafeína que consumen las personas. Porque aunque o sea, una persona no necesariamente solamente, no estrictamente hablando, su única ingesta de cafeína es en bebidas energetizantes, ¿no? Puede ser café, té, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor el porcentaje de consumo entre una y otra, o sea, qué tanto es de bebidas energéticas,
y entonces sacar una conclusión como, por ejemplo, que diga, los estudiantes en la universidad tal de La Laguna prefieren el consumo de cafeína de cafeína en bebidas no energetizantes por sobre bebidas energetizantes, o algo así por el estilo, no sé. Bueno, ¿qué opinan de esta discusión? Yo más bien tengo una duda, Mario. Es que me parece ratito al baño y creo que ya me escuché. ¿Me podrías dar un ejemplo de una buena premisa, o sea, de cómo sería la premisa? Una premisa, por ejemplo, de este tipo. Mira, por ejemplo, en un estudio descriptivo, una premisa sería como una inferencia que tú haces de los datos obtenidos. Por ejemplo, si aquí en este estudio tú encontraras esto, ¿no? Que del 100% de la cafeína que están consumiendo los estudiantes, solo el 20% de esa cafeína proviene de bebidas energéticas y el resto proviene de café, de té o de otras fuentes, ¿sí? Pues entonces yo podría inferir, ¿sí? Que el gusto por las bebidas energéticas, ¿sí? No es significativamente alto en comparación, o que prefieren el consumo de cafeína en bebidas como café o té por sobre bebidas energetizantes, o como se diga. Ya, ya. Eso sería como un dato, o sea, obviamente es un dato obtenido de tus resultados, pero es una inferencia. ¿Cuál es la inferencia? El que prefieren, ¿no? El que les gusta más esto, ¿ok? Para defender ese argumento, pues pongo ya los datos. Que estoy hablando que, por ejemplo, el 30% proviene de bebidas energéticas y el 70%, por ejemplo, el 50% de cafeína, de café, y el 20% de té u otras bebidas, ¿no? Bebidas de, no sé, de cola, por decirlo. ¿Sí me doy más o menos a entender? Sí, sí, gracias, Mario. Ojo, al ser un estudio descriptivo, ciertamente la probabilidad de obtener, o sea, 100% descriptivo, sin que haya correlación, ¿eh? O sea, descriptivo nada más transversal. La bronca es que esos estudios, acuérdense que nada más, literal, nada más describen. O sea, nada más exponen lo que hay en la población. El problema con estos estudios es que las inferencias, las tesis, suelen ser menos inferencias y suelen ser más hechos, ¿sí? Como en este caso el estudio, o sea, que tienen más hechos, más que inferencias propias. Pero si hubieran hecho, por ejemplo, una correlación de estas bebidas energéticas con sueño, como por ejemplo lo están haciendo, o con niveles de atención, entonces aquí sí podríamos poner inferencias más potentes. Por ejemplo, imagínense que las personas que consumen más café, ¿sí? Tienen más problemas con sueño, ¿no? O sea, tienen un puntaje más de sueño en Pittsburgh más deteriorado, ¿no? Es una escala de calidad de sueño. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que se infiere que el consumo de esta cafeína está interfiriendo con la calidad del sueño en estos sujetos. Yo no tengo forma en este estudio, porque si no, imagínense que no haya sido experimental, yo no tengo forma de saberlo con certeza, pero puedo inferir, ¿sí? Eso en función de los datos, ¿no? ¿Sí me doy más o menos a entender? Sí. Venga, a ver, ¿más dudas? A ver, vamos haciendo algo para que quede más claro. Ya se va a acabar este bloque. Les voy a dejar bueno, esto normalmente lo dejaría en el salón de clase, pero como no tenemos salón, pues entonces lo van a tener que hacer cada uno. Quiero que busquen ahorita, ¿eh? O sea, ahorita vamos a discutirlo aquí. Quiero que busquen un artículo o alguno de los artículos de preferencia de los que ya hayan leído, obviamente, que recuerden, que les guste, pues, que se vayan a la discusión y que lean la discusión, ¿ok? Y que ahorita nos presenten, o sea, voy a pedir a algunos voluntarios
o voy a decir, a ver, no sé, Paloma o Coqui o quien sea, que nos expongan, que nos compartan pantalla con su discusión, con la discusión que seleccionaron y que hagamos exactamente el mismo ejercicio, que desglosemos la discusión, que la desmenucemos y la critiquemos. ¿Va claro? Vale, ¿de cualquier tema? No sé, bueno, de cualquier tema, de preferencia, pues de su tema de investigación, ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo les gusta que les dé para que hagan esto? Que lo lean, que lo desmenucen y ahorita lo discutimos aquí juntos todos. Hola, ¿cuánto tiempo quieren que les dé? ¿Cómo vamos, chavos? Bien. ¿Ya terminaron o necesitan más tiempo? Yo creo que ya. Sí, yo creo que... Encontré uno medio chafa, pero estoy viendo si encuentro otro. Va, no, está bien que esté chafa, si aprendes también. Bueno, entonces, ¿quién quiere aventarse uno? Si quieren, yo les hablo del que encontré. Va. ¿Puedes compartirnos la pantalla del artículo, porfa? A ver, ¿dónde está compartir? Ah, ya. Abajito en un botón verde. Estoy viendo. Y le das clic ahí y luego seleccionas qué es lo que quieres compartir. Ándale. Ay, ahí voy. Ay, ¿se ve o no se ve? Listo. Listo. Ok, bueno, es el consumo musical en jóvenes. ¿Qué? ¿Qué dicen? Consumo musical de estudiantes universitarios de México, una comparación entre alumnos de distintas facultades de una universidad mexicana. Ok. Entonces, ahora me bajo hasta donde dice conclusiones. ¿Puedes poner primero otra vez el objetivo por ahí? Ya sea en el abstract o en la sección de objetivo. Ahí está. Ahí voy. A conocer los hábitos de consumo musical de jóvenes universitarios mexicanos y saber si existen diferencias de consumo musical entre los estudiantes de las distintas facultades participantes. Hecho. Gracias. Ok. Digo, para saber, eso es bien importante, para saber qué es lo que busca, para ver si lo cumple, pues. Ok. Ok. Dice, en general los jóvenes indicaron que prefieren los estilos musicales de pop y rock en español. No obstante, de acuerdo con los resultados planteados, se observa la existencia de ciertas diferencias y similitudes en cuanto a las preferencias musicales de los alumnos dependiendo de la facultad a la que pertenecen. Una pregunta, ¿no hay como tal sección de discusión? O sea, que diga ahí el título de discusión. No, No. solamente lo pone como Da conclusiones. resultados y se va a conclusiones. Va. Pero pues sí tiene todo el estilo de... Sí. A veces así sucede, así le varía mucho como de los requerimientos de las revistas, pues. Oh, que la canción siempre... Ahí está. Ok, como ejemplo son de señalar las similitudes entre la Facultad de Artes y la de Filosofía en relación con la poca aceptación o los menores porcentajes de música de banda norteña, inferiores al 3%. Género musical que para el resto de las facultades presenta porcentajes superiores a los 10 puntos. O sea, quiere decir que los de Filosofía y Artes casi no gustan de banda. La Facultad de Artes, que oferta 2 licenciaturas, enfoca su currículo en la música clásica sin especialidad en música popular. No obstante, los resultados muestran que el porcentaje mayor de los estudiantes de esta facultad escuchan los géneros de rock, pop y metal por encima de la música clásica.
Se sugiere investigar de qué forma los géneros musicales que más consumen los alumnos influyen en su proceso de aprendizaje formal. En cuanto al tipo de concierto de música actual con mayor asistencia por parte de los alumnos, no son tan dispares para los conciertos de rock. Banda norteña es el de mayor asistencia por los altos porcentajes de alumnos de las facultades de Economía Internacional, Faciatec, Educación Física y Zootecnia. De acuerdo con diversas investigaciones, y bueno, ahí sí está bien, bueno, creo yo que sí está bien, ¿no? ¿Cuáles? Que exponen las preferencias musicales de los jóvenes, se diferencian en función del gusto, el sexo y el bagaje cultural con el que han crecido. Es necesario conocer y ahondar en las características culturales. En una de las facultades es causante de la inclinación por ciertos géneros musicales. No hace ese análisis, ¿verdad? De todas formas. O sea, aunque dice que es importante lo de el analizar por sexo, bagaje cultural, etcétera, no lo hicieron, pues, en el estudio. Sí, no. O sea, como que da 2 o 3 datos, sí, muy concretos, pero después solo se pone a decir como que es necesario investigar más. Sí. Ok, aquí dice, de esta forma las actividades de ganadería y rodeo propias de la Facultad de Zootecnia podrían asociarse principalmente con los géneros musicales country, banda norteña o corridos, mientras que las materias de filosofía y letras sugieren una relación directa con la música de protesta o de reflexión, como puede ser la canción de autor. En la Facultad de Artes, la prevalencia por los géneros rock y metal podrían relacionarse con la búsqueda individual que viven los jóvenes. No obstante, la preferencia de los alumnos de la Facultad de Artes por estos géneros musicales más que por la música clásica podría deberse a la ausencia en la ciudad de una institución educativa dedicada al estudio de la música popular, razón por la que los jóvenes interesados en la música y en su aprendizaje formal se matriculan en esta facultad. O sea, ahí dio un poquito más de hipótesis, ¿no? De por qué. Sí, ahí está dando una inferencia, ¿no? Sí, de por qué se comportan así. O sea, como ya tenemos estas preferencias por estas 3 carreras, podría ser por esto. Pero ¿qué ciudad es donde lo hacen? Porque como que están hablando de una sola ciudad, ¿no? Por lo que entiendo. A ver. A ver, búscale ciudad. No, esa es una referencia. Dale más. No, ¿verdad? O sea, habla de las... Qué raro que no ponga... No dice, ajá. En O método... sea, ¿cómo? En métodos, donde describe la metodología. A ver, aquí dice... O sea, como que en realidad es una sola universidad con diferentes facultades. A ver, ahí participantes, Chihuahua. Facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ok, ya. Nada, gracias. Pertenecientes a 10 facultades, ajá, pero todas de la misma universidad. En el 2011. Va. Pues Ya, sí, dile a sí la- está muy focalizado entonces. Sí, un poquito engañoso el título, ¿no? Al decir universidades mexicanas. O sea, el título es así como que facultades de... no, Sí. es de una universidad mexicana, está bien. Está bien. Ok, sí. Es que más bien, a lo mejor la redacción la cambiaría un poco porque al principio dice de estudiantes universitarios de México. Y ya después una comparación entre alumnos de distintas facultades de una universidad. Como que la primera frase es para captar más atención, ¿no? Sí. Pero sí, pues no, tampoco están mintiendo. Sí, no, está bien. A ver, los demás, ¿qué opinan hasta ahora de la discusión? Cric.
A ver, los demás, ¿qué opinan de la discusión? A ver. ¿Se le puede hacer tantito más zoom, Mario, a la pantalla? No, es Coqui. Ah, Coqui, ¿se le puede hacer tantito más zoom a tu pantalla? ¿Así? ¿O? Sí, así, perfecto, gracias. Bueno, creo que acá hay más información. Vamos. Pues sí, lo que decía Coqui, o sea, de que sí es más común que los de filosofía prefieran como canciones como de autor y más reflexivas y así. O sea, como que sí viene al caso con la personalidad y con lo que estudian y todo eso. ¿No? Pues sí, parece, ¿no? Sí. O sea, sí va a haber un cambio en los gustos musicales. Sí. Creo que sí. A ver, baja más a la parte final de la discusión para ver cómo concluye, pues. Sí está larguita, ¿verdad? No, Pues nada más es como, falta esa última. A ver, sí, es como una cuartilla. esa parte final. Existen diferencias en cuanto al tipo de medio por los cuales se escuchan música. Los porcentajes de la Facultad de Artes presentan una distribución opuesta a los porcentajes presentados por las siguientes facultades. Ok, o sea, son sumamente, o sea, no son contrarios los gustos como de la Facultad de Artes que los de Agrícolas y Forestales, Zootecnia, Educación Física y Filosofía y Letras. Ok. Ok, los alumnos pertenecientes a la Facultad de Artes utilizan en primer lugar la computadora, seguida de los fonogramas. No sé qué esos son de los fonogramas. Los programas de radio convencionales y finalmente los programas de radio. Nada más es cualquier forma de reproducción en disco, MP3 o lo que sea. Ok. Ante mencionadas, la computadora no figura como el principal medio de acceso a la música. Esto se podría interpretar como el uso de la computadora sumado al uso de Internet, que para el caso de las carreras del área de música son mayormente empleadas por motivos específicos y propios de sus estudios. No obstante, no existe información suficiente que sustente esta afirmación. O sea, Bueno, otra vez, pues no. Está interesante, ¿no? O sea, hace una afirmación, sin Ajá. embargo, ¿sí? O sea, No hace una interpretación, una inferencia, dice, esto se podría interpretar como que el uso de la computadora sumando el uso de Internet para el caso de las carreras del área de música son mayormente empleadas por motivos específicos y propios de sus estudios. Digo, no, es una afirmación, pero dice, no obstante, no, perdón, perdón. no obstante, no existe suficiente información que sustente esto. O sea, está bien porque se arriesga a dar la inferencia, pero justifica que es una inferencia débil, pues, ¿no? Sí, sin evidencia. Y tanta evidencia, ajá. Para futuras investigaciones se recomienda estudiar si variables como el ingreso económico, tiempo libre, actividades estudiantiles o intereses individuales influyen en la elección y los porcentajes correspondientes a los distintos medios para escuchar música. Pues está muy simple, pero pues creo que sí da los hechos y algunas hipótesis. Nos sirve como ejemplo esta parte, sobre todo, yo rescataría como esta inferencia que hace y al final que menciona que no hay evidencia suficiente que la sustente. Eso está bien, o sea, es un ejemplo de un argumento de verdad, o sea, como les decía, de nada sirve darle inferencia en decir que no, o sea, dejarlo ahí sin poner la afirmación de que no existe la evidencia suficiente, porque es probable que el referee le diga algo, ¿no? Le diga, oye, pero no tienes evidencia que sustente esto. Incluso cabe la posibilidad de que cuando lo revisan, como saben, bueno, sí, creo que sí les he dicho, ¿no? Los artículos científicos se envían a referees. Cuando tú publicas, pues, y es probable que algún referee le haya dicho a la persona, ¿sabes qué? A los autores, tienes que poner que en esta parte no tienes los datos suficientes o algo así por el estilo, o sea, lo cual creo que me parece muy bien. ¿Va? Gracias, Coqui. ¿Los demás qué opinan de esto?
Pues de algún modo siento que también está como mejor redactada que la pasada que encontramos. Bueno, la primera que encontramos sí estaba... Muy confusa. La segunda, la española, estaba un poquito mejor, creo. Por lo Sí. menos con los datos que daba, en eso sí. No se arriesgó mucho a dar inferencias fuertes, pues, pero bueno. ¿Quién más quiere compartirnos? Estamos en sección de voluntarios, ¿eh? O aplico el dedazo. Cric, cric. ¿Nadie? A ver, ¿quién será bueno? Paloma. Sabía que me ibas a decir. No, bueno, pues porque cuando yo pregunté que si ya, tú dijiste Ya ya. lo sé, ya lo sé. Te Bueno, pusiste tú solita. Ay, Mario, yo por participar, qué mala onda. ¿Qué? Que fui víctima por participar. No, no es víctima, al contrario, vas a aprender más y participa. A ver, voy a compartirles mi pantalla. ¿Ya lo ven? Ya. Va. Ok, yo saqué del trabajo, bueno, para hacer nuestra escala de resiliencia, usamos este como documento. No sé si estaba bien que usara este. ¿Está bien, Mario? A ver, ¿puede hacerlo un Bueno, poquito más grande que sí lo veo muy... ¿cómo cómo le hago? Hazlo grande así. Ajá, ándale, ¿Y ándale. no? Ándale, un poquito más. ¿Más? Ándale, con eso. ¿Sí? Sí, Va. Se llama Desarrollo de una escala de medición de la resiliencia con mexicanos. va. Y, ok, me voy hasta abajo, ¿no? A la De la discusión. Ibero, ¿no? ¿Perdón? De la Ibero. Es que nos los mandaste Sí, sí, tú. ahí está. No sé si sea de la Ibero, la verdad. Así Ah, dice. sí, ya, aquí dice. Exacto. Ok. Híjole, Ok, vamos a destrozar gente de la Ibero. Venga, venga. me voy a ir Ups, abajo. esto queda grabado, ¿ah? No, olvídenlo, que voy a borrar esta parte, pero bueno. Ay, ay. Ya tienes dos cosas que eliminar, lo de Tijuana y esto. Ay, es O sea, demasiado. nada más voy a poner... tit. A ver, Ok, no creo que sí nadie lo en el creo. mundo tenga... Está un poco largo. ¿Perdón? No, perdón, pero Ah, interrumpí. Te digo que no sí, creo que nadie en el mundo se ponga a revisar nuestros videos, pero bueno. sí, no creo. Mario, tú tienes muchísimas visitas, así que no lo dudes. Nah, pero estos temas son más específicos. Yo creo que está más difícil, pero bueno. Venga. Ok, discusión. Los resultados de la presente investigación mostraron que los instrumentos propuestos por Connor y Davidson y por Friborg y colaboradores son útiles para medir la resiliencia en población adulta. Específicamente, puede afirmarse que fueron 43 los reactivos que tuvieron cargas factoriales importantes que subyacen a 5 factores. Asimismo, puede afirmarse que haber utilizado las dos escalas de resiliencia para producir una sola medida trajo como resultado una nueva escala que incluye dimensiones muy importantes de la resiliencia y que originalmente eran medidas por separado en cada una de las escalas. El procedimiento que se realizó permitió seleccionar los mejores ítems de ambas escalas para evaluar la resiliencia en población mexicana adulta. Como se mencionó anteriormente, la escala cuenta con índices de validez y confiabilidad adecuados. El primer factor que se obtuvo fue denominado fortaleza y confianza en sí mismo y es el más importante para medir la resiliencia, ya que explica el 24.67% de la variancia, sí, del ¿Varianza? producto. Es que lo escribieron mal, ¿no? ¿Dónde no lo Ahí creo. dice variancia. Ok, ok. Ay, sí. Los reactivos que componen este factor hacen referencia a la claridad que los individuos tienen sobre sus objetivos.
al esfuerzo que hacen para alcanzar sus metas, a la confianza que tienen de que van a tener éxito y al optimismo, fortaleza y tenacidad con la que enfrentan sus retos. Los reactivos que componen este factor pertenecían en sus escalas originales a 4 factores distintos, de ambas subescalas. Competencia, tenacidad y alto estándar. 2, control. 3, aceptación positiva al cambio. 4, competencia personal. En cuanto al segundo factor, se observa que todos los reactivos pertenecían al segundo factor de la RSA, cuyos ítems hacen referencia a la competencia de los individuos para relacionarse con los demás, la facilidad para hacer nuevos amigos, hacer reír a las personas y disfrutar de una conversación. El tercer factor está referido a las relaciones familiares y al apoyo que brinda la familia. También a la lealtad entre los miembros de la familia y a que los miembros compartan visiones similares de la vida y pasen tiempo juntos. Todos los ítems pertenecían al tercer factor de la escala de resiliencia. El cuarto factor se refiere al apoyo social, principalmente de los amigos, al hecho de contar con personas en momentos difíciles que pueden ayudar, que den aliento y que se preocupen por uno. El conjunto de reactivos que conforma este factor pertenecía al factor 4, apoyo social. El quinto y último factor está relacionado con la capacidad de las personas para organizarse, planear las actividades y el tiempo, tener reglas y actividades sistémicas aún en momentos difíciles. Todos los ítems pertenecían al quinto factor de la escala de resiliencia. Los hallazgos anteriores le dan soporte a la teoría de que la resiliencia es un fenómeno multidimensional. Bien, esa parte, por ejemplo, muy bien, ¿eh? O sea, creo que claramente pone la premisa y luego argumenta, ¿no? Sí, la verdad, sí. De acuerdo con los resultados obtenidos, el componente más importante está dado por los recursos personales de los individuos para hacer frente a los eventos estresantes o perturbadores. Estos recursos se traducen en la fortaleza personal que le permite al individuo adaptarse y sobreponerse a las condiciones adversas a las que está expuesto, así como al estrés de la vida cotidiana, y le permiten al individuo enfrentar los retos de manera saludable. Asimismo, se destaca... Perdón que te interrumpa. También ahí muy bien, si se fijan, está primero, dice, de acuerdo con los resultados obtenidos, y se está basando en los resultados que obtuvieron en la prueba. Punto número 1. 2, especifica qué, y luego argumenta, ¿sí? Con el por qué, cuáles son los beneficios de este componente, y pone un argumento en literatura científica. ¿Sí? O sea, creo que esta parte también tiene todos los componentes de cómo es correcto hacer esta parte de la argumentación, ¿no? Va, síguele, perdón. Va. Asimismo, se destaca como importante que la resiliencia se relaciona de manera importante con la competencia social o sociabilidad, que es la capacidad de los individuos. Creo que voy a leer esto otra vez, lo de asimismo. Asimismo, se destaca como importante que la resiliencia se relaciona de manera importante con la competencia social o sociabilidad, que es la capacidad de los individuos para desarrollar y establecer relaciones saludables con otros, ya que está ligada con la habilidad para adaptarse a los estresores. Algunos autores han observado que tener al menos un mejor amigo puede incrementar de manera importante la capacidad del niño para ajustarse a las condiciones del entorno, y ser querido está relacionado con menores probabilidades de ser intimado o victimizado por otros. En cuanto a los factores familiares y sociales, la literatura ha sugerido que este tipo de soporte es un mitigador de los efectos negativos de estrés y promueve en los individuos las habilidades y la autoestima necesaria para sobreponerse a la adversidad. En relaciones con el quinto factor que emergió, Friborg y colaboradores destacan también que aunque la resiliencia no protege a los individuos de los eventos negativos, los individuos resilientes son sistémicos y organizados, aun cuando afrontan con flexibilidad los problemas. Por otra parte, se observa que las mujeres obtuvieron una media de rangos mayor que los hombres, lo que indica una percepción más favorable en esta dimensión. Autores como Fajad y Sandman ya habían observado este tipo de resultado,
explicando que en general el contexto social y cultural fomenta en las mujeres la expresividad de las emociones, lo que a su vez tiene un impacto en el desarrollo de redes de apoyo social. Perdón que te En interrumpa. Ahí también muy bien, o sea, hace la afirmación, hace la premisa, Ujú. argumenta, luego Explica compara. por qué. Está muy Sí. bien. Creo que no En estamos, no estamos destruyendo a nuestros compañeros muy bien. Que se Eh, note que son del Ibero. Ujú. En este sentido, se ha destacado que las redes de apoyo social que los individuos establecen dentro de su comunidad son una fuente invaluable de apoyo que tiene repercusiones importantísimas en la promoción de la resiliencia y pueden compensar la ausencia de otras fuerzas protectoras y la carencia de relaciones cohesivas y calidad con los padres y otros familiares. Ya casi acaba. Además, los resultados obtenidos permiten advertir que el grupo 2, jóvenes entre 20 y 25 años, tiene un nivel de competencia social y una percepción del apoyo familiar más alto que el grupo 1, jóvenes de 18 y 19 años. Masten, Cotsworth, Niemann, Teleguen y Garmesi señalan que la competencia social se desarrolla desde la infancia y prevalece durante toda la vida. Sin embargo, Sheck considera que la percepción de los adolescentes hacia su entorno social y familiar y hacia sí mismos es más negativa en esta fase que en otras etapas de la vida. Esto probablemente explique la razón por la que en este estudio los más jóvenes se consideran menos competentes socialmente que los mayores de 20 años. Si se fijan ahí, perdón que te interrumpa, hace una inferencia al revés, es decir, primero pone los argumentos y luego hace la inferencia, ¿se fijan? O sea, hace la premisa. O sea, explica en los argumentos y luego dice, tal vez esto explique el por qué tal cosa, ¿no? Ok. O sea, es una forma de hacerlo también, ¿no? Hacerlo al revés. Uh-huh. Ok, perdón. En lo que respecta a los resultados encontrados en relación con el Estado civil, puede mencionarse que algunos autores sostienen que las responsabilidades que tienen las personas casadas en comparación con las solteras las hacen más fuertes, más flexibles y menos afectadas por los cambios o sucesos inesperados, lo cual coincide de este estudio con las diferencias encontradas en el primer factor, fortaleza, entre las personas casadas y las solteras, observándose que las casadas obtuvieron los puntajes más altos. Por el contrario, fueron los solteros quienes afirmaron tener un mayor apoyo social. Esto último podría explicarse por el hecho de que cuando la gente se casa adquiere múltiples responsabilidades y a su vez tiene menos tiempo disponible para pasar tiempo con amigos y con su familia, por lo que su vida social puede verse reducida con los años. Y ya creo que eso es la discusión, sí. Va. Pues muy bien, ¿no? Luego vienen las Sí, conclusiones, lo cual, digo, si quieres ya no nos metemos ahí, pero que también son importantes. Bueno, no, si quieres sí, sí. ¿Las conclusiones? Conclusiones. Digo, nada más para cerrar bien, porque en Sí, muchos lados... es que sí están más chiquitas, creo que solo es eso. Va. Ajá. A ver. Está lenta mi compu. Ay. Ok, conclusiones. De acuerdo con los resultados de este estudio, se puede señalar que en este constructo es multidimensional, ya que incluye habilidades de diversa índole que ayudan a los individuos a enfrentar la vida. La RESI-M contiene 5 dimensiones, en las cuales se agrupan algunas de las características que destacan las respuestas resilientes en diferentes niveles, individual, familiar y social. El nivel individual es muy importante ya que está relacionado con conductas tales como fijarse metas, estar motivado, estar comprometido, tener autocontrol, ser responsable, tomar decisiones, afrontar pacífica y objetivamente los problemas, tener un locus de control interno y un sentido de vida, así como ser optimista. Ellos son herramientas muy potentes para afrontar situaciones difíciles. Ok, si se fijan aquí nada más, hasta ahorita pues lo que hace es basado en los resultados y describe básicamente los componentes, los factores de la escala que tienen, ¿no? Uh-huh.
Se considera además que el apoyo familiar es el soporte social más importante, ya que es en el seno familiar donde se educa a los hijos y se les brinda seguridad y apoyo tanto material como emocional. Sin embargo, existen otras fuentes de apoyo, tales como la escuela, los amigos, los tutores, entre otros, que también responden a las necesidades de los individuos. En el estudio que se informa, se observó que existen diferencias estadísticamente significativas en la competencia social según el sexo y que son las mujeres las que se perciben más competentes. Además, hay diferencias en esta misma dimensión y en la de apoyo familiar según la edad, siendo las personas que tienen de 20 a 25 años las que se perciben más competentes con relación a las de menor edad. Asimismo, hubo diferencias de acuerdo al estado civil, ya que las personas casadas, em, hubo diferencias de acuerdo al estado civil, ya que las personas casadas presentan más confianza y fortaleza que las solteras, mientras que estas últimas perciben un mayor apoyo social que las casadas. A pesar de que no se encontraron investigaciones que hablen sobre este aspecto, se tiene la hipótesis de que quizá esto suceda porque la gente que está casada tiene menos tiempo para convivir con amigos y familiares, de asistir a clases o cualquier otro tipo de eventos sociales. Perdón, ahí para tantito, nada más quiero especificar ahí algo. Si se fijan, dice, a pesar de que no se encontraron investigaciones o algo así. Eso es muy diferente porque luego hay gente, o sea, los alumnos tienden a decir mucho, no existen investigaciones de esto. No. Lo correcto es decir, no se encontraron, porque el hecho de que no se hayan encontrado no quiere decir que no existan las investigaciones. Es decir, está haciéndolo muy bien. Y a pesar de que dice eso, o sea, da un argumento que debilita, entre comillas, su premisa, aún así dice la hipótesis, se fija, ¿no? Entonces también eso es importante. Ya, perdón. Ok. Mario, digo, antes de que siga, pero lo nuestro, o sea, tenemos muchísima menos información, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, O sea, no pasa nada. O no sea, va a estar obvio tan pro. a ver, obviamente es, bueno, no sé si sea su primero, pero es probablemente de los, entre comillas, primeros discusiones que escriben. Entonces, o sea, lo revisaré y lo calificaré bajo ese contexto. No creen que me voy a poner como si me mandaran un artículo a revisión de alguien que tiene 20 años haciendo esto, ¿no? Ok, va. Ya sigo, creo que ya va a acabar, sí. Por su parte, las personas casadas pueden sentir más fortaleza por tener el apoyo de su pareja y el cobijo de su familia. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la resiliencia según el ingreso, la ocupación y la escolaridad. Es probable que esto se deba a que la variabilidad en el interior de los grupos en estas variables no fue muy grande. Finalmente, hay que mencionar que es necesario elaborar programas preventivos y de intervención para promover la resiliencia de los individuos, que permitan desarrollar habilidades y estrategias para afrontar con mayor eficacia las situaciones cotidianas que contribuyen a mejorar sus condiciones de vida. Y ya. Venga, perfecto. ¿Alguna observación de los demás? ¿Dudas de esto? ¿Críticas, comentarios? ¿Qué les pareció en general? Pues no sé, a mí como que me ayudó más hasta ver cuándo es un buen artículo, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas que son indispensables, siento que ayuda muchísimo todo ese tema de ver la discusión, o sea, ver si realmente, si llegaron a lo que querían y si realmente sí están planteando sus objetivos y sus conclusiones de una manera que sea entendible, pero que también pues, sea buena. Y si se fijan, creo que llevamos 4 artículos revisados. Si se fijan, claramente existen diferencias entre los 4. Hasta ahora creo que este ha sido por mucho la mejor discusión que hemos revisado. La primera yo creo que fue la peor que vimos. Y si hay claras diferencias, espero que hayan logrado ver cuál es la diferencia entre una buena argumentación y una mala argumentación, cómo esos detallitos que se le pasa a la gente pueden hacer la diferencia entre entender lo que la gente quiere comunicar o no entenderlo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ese en general es el propósito de
a ver, obviamente con una clase, repito, y con un solo ejercicio, pues obvio mágicamente no van a empezar a hacer discusiones maravillosas, lo entiendo, y ese no es el objetivo. El objetivo es que entiendan, que comparen y que intenten escribirlo así tal cual como lo platicamos, lo planteamos. Y como se ve, por ejemplo, en este último artículo, que lo hacen bastante bien. Sí. Ok, ¿dudas? ¿Quieren que revisemos otro? ¿Cómo andan? ¿Cómo se sienten? ¿Están cansados? ¿Paramos? ¿Seguimos? Sí, ya cansados un poco. Bueno, es que este tema sí está demasiado teórico, ¿ah? Sí. Bueno, a ver, entonces, sugiero lo siguiente. Denle un poquito, ya empiecen a escribir algunas cosas de su discusión. No es necesario, a ver, o bueno, lo ideal obviamente es tener ya los resultados y todo el rollo, ¿no? Pero puede haber cosas que ustedes sin necesidad de tener el análisis estadístico ya ven como una tendencia. O sea, ya ven claramente, por ejemplo, no sé, que si están comparando también hombres y mujeres, por ejemplo, ya ven claramente que a lo mejor los hombres hacen tal cosa en comparación a las mujeres o cuestiones así por el estilo. Ese tipo de cosas ya pueden empezar a escribirlas, ya pueden empezar a buscar artículos que ustedes saben que claramente van a necesitarlos para comparar, para describir o para argumentar alguna de sus premisas que van a utilizar. Y ya pueden ir a empezar a escribir eso. Cuando tengan ya terminados todos los resultados, pues obviamente ya nada más los pegamos. Los adjuntamos a la discusión. Ok, Mario, yo tengo una pregunta. Dime. Para empezar la presentación, veo que en Brightspace hay dos diferentes documentos. Es uno de guía para elaboración de carteles científicos y el otro es Rúbrica. La rúbrica del cartel. Ajá. ¿En cuál nos basamos para hacer la presentación? Ok, la rúbrica es tal cual la que la rúbrica que se les da a las personas que iban a evaluarlos en el departamental. Ajá. ¿Va? O sea, esa hojita, digamos, ¿no? Y Ok. con esa hojita ellos te califican. Entonces, Ajá. obviamente, acuérdense que las rúbricas, pues ustedes tienen que tenerlas y saber que se van a calificar. La Ok. guía para hacer carteles o sea, como qué es lo que tiene que contener el cartel. Yo le haría más caso a este documento, el que dice guía. Ok. La rúbrica es simplemente qué es lo que se va a calificar en el cartel. Que en este caso, pues también es lo que yo voy a calificar en su presentación. O sea, también utilícenla, pues no Porque crean. la guía se salta algunos puntos de la rúbrica, entonces si no nos... Es que algunas cosas de la rúbrica no son necesariamente exclusivas del cartel. Por ejemplo, el que expliques de forma coherente, que se note que tienes el niño del tema, que lo expliques de forma clara. Pues eso obviamente no va a venir ahí en la guía del cartel. La Sí, idea pero por ejemplo, el marco teórico no lo veo aquí en la guía para la elaboración. Lo Y que en la pasa es que rúbrica no sí. tienes que poner, en términos generales, no tienes que poner un marco teórico entero en el cartel, ¿ok? Ujú. Y en su presentación tampoco. Si quieren, según yo ya le subí, a ver, confírmenme, porfa, si ya le subí o no estoy intentando entrar a Brightspace, una presentación de ejemplo, Yo estoy en Brightspace un y PowerPoint. lo Ah, último que subiste es lo de ANOVA, o sea ok, que no creo. ahorita subo un PowerPoint de ejemplo de una presentación. Va, En súper. términos generales, básicamente lo que se tiene que poner como marco teórico es aquel conocimiento mínimo necesario que alguien necesita saber para entender tu investigación. Ok. Usualmente es la definición de tus variables, eso es de ley, forzoso. O sea, tienes que poner la definición, por ejemplo, en su caso, de resiliencia. ¿Qué es resiliencia? ¿Cómo se entiende resiliencia con sus respectivas referencias bibliográficas, todo el rollo? Si hay diferentes componentes de la resiliencia, pues eso. Por ejemplo, violencia. ¿Qué es violencia? ¿Cómo se entiende violencia?
cuál es la relación entre violencia y resiliencia, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son cosas que forzosamente tienen que venir ahí. Luego, antecedentes de la investigación, es decir, estudios similares que ya se hayan hecho, puedes citar algunos como ejemplo y obviamente pones muy brevemente, todo es muy breve, poquito texto y todo, muy brevemente los resultados que obtuvieron ellos en las otras investigaciones, por ejemplo. Y si en mi caso no hay antecedentes, muchos. No, a ver, si no hay, bueno, si hay antecedentes, nada, no hay tantos. Entonces, o sea, pon lo poco que haya, ¿no? A ver, no, tampoco tienes que poner, ojo, no tienen que poner todos los antecedentes que encuentren, ¿eh? Pongan aquello que es lo más significativo. Ok. ¿Va? Ok, entonces podemos avanzar en la presentación y digo, esto es como más personal en mi equipo, pero el lunes en la asesoría nos podrías ayudar con los resultados, o sea, para interpretar los resultados que no entendemos. Sí, claro. Estamos un poco Porque perdidas. necesitamos mucha ayuda ahí. A eso voy. ¿Qué es lo que toca en las siguientes sesiones? El lunes, a mí me gustaría que revisáramos principalmente resultados y cuestiones de discusión. Por eso quiero que ya empiecen a escribir algo de discusión en plan borrador, probablemente a lo mejor no súper ideal ni nada por el estilo, pero que lo intenten. Porque seguramente cuando empiecen a escribirlo les van a surgir dudas. Entonces, esas dudas son las que quiero que lleguen el lunes para resolver esas dudas, ¿no? Tanto de los resultados como de la discusión. Ok. Luego, el jueves ya nos metemos más a la presentación. Cómo hacer la presentación, si tienen dudas. Bueno, no cómo hacerla, ya deberían de empezar a hacerla para entonces más o menos. Pero, si tienen dudas muy particulares de la presentación, que yo les haga sugerencias de, mira, pon esto aquí, pon esto acá, etcétera, etcétera. De todas Pero formas, el jueves es 7. sí. ¿Y no era, entonces, para cuándo era, perdón? Tu presentación es el 11. Ah, el 11. Entonces, el 7, que es jueves, habíamos quedado que, a ver, que no es exclusivo para eso, pero que lo más probable es que esa sesión serviría más para apoyarlos con la presentación. De todas formas, si no tienen, si a lo mejor quedan todavía dudas de la entrega, porque se entrega ese día hasta la noche, también puedo resolver obviamente dudas de la entrega, ¿sí? Ok. Pero también yo creo que sería prudente resolver dudas de la presentación, porque si no... Y ya el lunes en la noche te la podemos mandar. No, el lunes ya lo presentan. Perdón, te la mandamos. Entonces, ¿cuándo dijiste que lo podemos mandar hasta la noche? El El jueves. jueves. El jueves y ya el lunes. Acuérdense que la entrega siempre perdón. les doy chance hasta las 11:59 de la noche. Ah, ok. Está ¿Va? bien. No. Ok. Bien, a ver, ¿alguna duda de los demás? ¿Cómo estamos? Yo tengo una duda, Mario. Entonces, ¿el jueves también va a ser por horarios específicos o todos al mismo Sí, tiempo? no, yo creo que por horarios, para hacerlo más, más fácil, ¿no? Va. Sí. Ok. Asesoría, pues, tal cual. Va. ¿Va? Va. Venga. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene duda?